Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast favorito, No Somos Perfectos. Te habla Gamaliel Sosa y bueno, estoy muy contento porque una vez más estamos aquí, toda la comunidad imperfecta. Me da gusto saludarte, lo que sea que estés haciendo, donde quiera que te encuentres. Me alegra poder compartir juntos este espacio. Y bueno, el día de hoy seguimos hablando acerca del ayuno en esta temporada que estamos hablando de ayuno y todos estamos metidos en un proceso de ayuno. Ya van 2, 3 personas que me dicen que me ven un poquito más delgado y eso me alienta a seguir creyendo en el Señor y sobre todo esforzándonos en el ayuno. Y bueno, me acompaña Jera. Jera, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo están? A todos bienvenidos. Bienvenidos a este episodio. Perdón por la voz medio ronca, pero ha sido un fin de semana difícil en el tema de la salud. Ya estamos recuperándonos y no quisimos dejar pasar esta oportunidad de grabar un episodio más para no perder la continuidad de la serie que estamos llevando a cabo del ayuno. Muy bien, Jera. Así que te felicito por esforzarte y por estar aquí para darle seguimiento a esta serie y no dejar a nuestra audiencia sin un contenido más, sin un tema más. Así que gracias por tu esfuerzo, Jera. Gracias, Paz. Yo ya voy de salida también, así que unos vamos saliendo, otros van entrando, pero nos vamos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Unos entrando, otros saliendo. Pero bueno, Jera, estamos hablando acerca del ayuno y hablaba yo acerca del ayuno y el manto de alabanza y ya estamos concluyendo esta serie, Jera. Así que pues adelante, Jera, ¿qué apuntes tienes, qué anotaciones tienes por ahí para hablar acerca de este tema? Ok, pues de acuerdo al mensaje de ayer, lo que estamos haciendo es en base al mensaje que predica nuestro pastor. Comentamos y al principio del mensaje se hablaba del ayuno como un duelo. Y quiero traer este pasaje que fue crucial durante esta serie. Jesús les dice que llegará el momento en el que su maestro les será quitado y entonces tendrán que ayunar los discípulos. Y el ayuno es un momento clave para poder nosotros estar en comunión con Dios cuando sentimos la ausencia de Cristo en nuestras vidas. De hecho, es una disciplina espiritual que nos ayuda en esos momentos de pérdida de Jesús. Y yo creo, Paz, suena medio descabellado decir que perdemos a Jesús, pero José y María perdieron a Jesús, correcto. Perdemos, digo, no es que Dios se pierda, obviamente, sí. Entendemos el punto. De hecho, usamos mucho el término vamos a buscar a Cristo, vamos a buscar de Dios o a buscar a Dios. Y me acuerdo mucho de un libro que leí hace algunos años donde decía el autor, ¿cómo buscar a Dios se perdió? O sea, Dios se perdió, ¿cómo es eso que tú lo vas a buscar? Pero entendemos el punto, es buscar la presencia de Dios, la cual nosotros hemos perdido a nuestro corazón. Creo que es el punto que estamos hablando, solo para dejar en claro, para que no meternos en asuntos. Pero entiendo el punto, Jera. Es el ayuno nos posiciona una vez más en el lugar correcto para estar en el caminar con Cristo, en el caminar con Dios. Y sin duda el ayuno es una excelente herramienta. Sí. Cuando recordamos la parábola del sembrador, ¿no? Lo que impide que la semilla dé fruto o lo que hace que la semilla se pierda, pues es el amor a las riquezas, son los afanes de la vida. Entonces son circunstancias que nos llevan pues a desconectarnos. Así es. Nos llevan a desconectarnos de Dios. Genial que sea al principio del año, cuando al final del año se agolpan todo lo que no hicimos, todo lo que dejamos de hacer. Y luego, pues todo este fin de año con el consumismo y el desgaste emocional, volver a reconectarnos con Dios, volver a buscar a Dios, encontrarnos con Él, pues el ayuno es genial para poder renovarnos. Dice también ahí Jesús en ese contexto donde habla de buscarlo a Él cuando sentamos que hemos perdido a Jesús. Les dijo también esta parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y le pone un vestido viejo, porque si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que también el remiendo se echa a perder. Igual con el vino, ¿verdad? No ponemos vino nuevo en odres viejos. Entonces el ayuno nos posiciona para recibir lo nuevo, para recibir cosas nuevas de Dios. Y este año
tenemos esperanza, tenemos expectativas. Dios está inspirando nuestros corazones en este año. Algo que comentaba ayer en el sermón es que la tristeza que produce tal vez la ausencia de Jesús en nuestras vidas, quien es el gozo, esa tristeza impide que tengamos esa visión hacia futuro. ¿Por qué no hablamos más claro de eso? Que sí, Gera. Mira, el ayuno, como lo dices perfectamente, nos posiciona. De hecho, estás usando una palabra que voy a replicar mucho el siguiente domingo, y vamos a estar hablando más acerca de eso, de cómo el ayuno te posiciona para conectarte con Dios. Pero hablando de esto, mira, una de las estrategias del enemigo, una de las estrategias de Satanás es producir tristeza, apatía, producir depresión, angustia, porque ya ahora mismo vivimos en una generación donde la depresión, las ansiedades, las angustias, es decir, el espíritu angustiado, que ahorita vamos a hablar de eso, ya es muy común. Pero nos damos cuenta que no solamente es común en nuestro tiempo, también era común desde la época de la Biblia, de todos estos, de David, de Abraham, de Moisés, de Daniel, entonces el ayuno tiene esta peculiaridad, Gera. Voy a usar este término que me encanta mucho. Craquea. Sí, es un término muy, muy, muy digital. Sí. El ayuno craquea tu alma, tu mente y tu propio cuerpo. Sí. O sea, el ayuno hace que frenes con ese ímpetu con el que vas hacia abajo, con ese declive con el que vas hacia abajo de malos hábitos, pensamientos, actitudes, pecados. Sí. Entonces, cuando tú ayunas, el ayuno mete freno de mano, hagan de cuenta, imagínate ese carro, si lo has usado, ¿no? Que era freno de mano, y es como ponerle el botón rojo de stop, de emergencia, paras todo, estás ayunando y haces como un reseteo, y ahí te ubicas para que Dios comience a traer este manto de alabanza a nuestra vida. Sí. Predicaba el domingo en la mañana y hablaba sobre estos caminantes a Emaús. Sí. Cuando Jesús se aparece en el camino, pues ellos habían experimentado desilusión. Sí. Se habían desilusionado de la promesa de Cristo, y no es que Cristo no les hubiera cumplido, porque Cristo resucitó, simplemente no en términos y condiciones que ellos le habían puesto a Jesús, claro, en un reino terrenal, en una posición terrenal. Pues ellos dijeron, pues esto no es lo que yo buscaba. Se va Jesús en su misericordia, los encuentra y les hace esta pregunta: ¿qué pláticas son estas que llevan en el camino y por qué están tristes? Y dice que ellos no le reconocieron hasta que, sentados a la mesa, parte el pan, lo bendice, y en ese momento sus ojos son abiertos. Entonces, para mí, yo veía como que el espíritu, el alma y el cuerpo son como si fueran estas combinaciones de una caja fuerte en las que va uno girando hacia un lado, hacia otro, y llega un momento en el que en el ayuno nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo armonizan de tal forma que se desbloquea, como que se abre nuestro interior, como que nos exponemos también a Dios, y no solamente recibimos de Él gracia y misericordia, sino que también nosotros podemos ver qué cosas hemos estado guardando ahí por mucho tiempo, que se han vuelto estorbos, ¿no? Ministraba sobre quitar todo estorbo que está ahí, porque son cosas que no dejan que fluya esto nuevo. Y bueno, hablando de la obra de Cristo en nosotros, de este gozo y de esta alegría que Él nos da, Isaías 61 es una promesa, ¿no? Sí. De que Él traerá. ¿Por qué no hablamos más acerca de la obra de Cristo en nosotros? Bueno, Isaías 61, donde habla acerca de Cristo, es una promesa, es una palabra profética acerca de Jesús. De hecho, Jesús, cuando lee este libro, pues Él dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya ahora se ha cumplido esta palabra en mí. Entonces, hablando de eso, habla de cómo el Espíritu del Señor está sobre Jesús. Pero, Gera, si el Espíritu del Señor está sobre Cristo en esa temporada, en ese tiempo de Isaías 61, que se dio la promesa después que Jesús la habla, también Romanos dice que el mismo Espíritu
que levantó a Cristo entre los muertos, también mora en nosotros. Y vivifica. Y vivifica, exacto. Entonces, toda esta promesa de Isaías 61 totalmente es transferible para nosotros. Sí. Y es lo primero que quiero dejar en claro. No es una promesa que solamente habla del Mesías y ya se cumplió en Jesús No. y ya. Es una promesa que sigue porque ese mismo espíritu del que está hablando Jesús, que le ha ungido, es el espíritu que también lo levantó de entre los muertos y dice Romanos, y que mora en vosotros y nos vivifica. Entonces, de entre todo menciono, déjame lo leo, Sí. dice Isaías 61:1, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Esta palabra es clave, Gera. Me ha ungido. Dice, está sobre mí. O sea, está sobre, porque me unge, me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Algo que el Espíritu Santo hace es, te hace hablar buenas noticias. ¿Qué te parece si vamos un poquito desmenuzando estos versos? Nos hace hablar buenas noticias. ¿Cuántas veces estamos llenos de tantas malas noticias, que era? Efectivamente, ¿qué te roban el gozo de vivir? Así es, exacto. Eso, le acabas de dar al clavo. Esas malas noticias te roban la capacidad de estar gozoso. De disfrutar la vida. De disfrutar la vida, ¿sí? Entonces, ahorita mismo no estamos Como viviendo. decía mi padrino, de haber sabido no nazo. No nazo, ¿verdad? Y como decía él, y el que tenga miedo, que tenga miedo de vivir, que no nazca. Que no nazca. Bueno, entonces, y entonces la unción y el Espíritu Santo te hacen hablar esas buenas noticias. Lo dice, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Otra vez, está hablando de una condición del alma. Sí. Una condición del corazón. Y a proclamar que los cautivos sean liberados. Y no está hablando de cautividad física solamente, está hablando de una cautividad interna, una cautividad del alma. Y que los prisioneros serán puestos en libertad, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Yo les decía ayer, y hoy lo resalto de nuevo, este año es nuestro mejor año. Sí, sin duda. Es tu mejor año. Y lo vamos a vivir con toda la expectativa y la experiencia estando con Él. Dice, y el día de venganza del Señor, de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Aquí es donde ya quiero empezar a aterrizar más. Óleo de gozo en lugar de luto. Y ahí encajamos con lo que decía Jesús. ¿Cómo pueden estar en luto si ahora está el novio con ellos? Sí. Pero obviamente cuando el novio es quitado, viene el ayuno, ayunamos, y eso sí nos genera un luto, Gera, y es lo que tú hablabas. La presencia de Dios se va, y cuando estamos sin la presencia de Dios, pues estamos así. Ensimismados, preocupados por lo que no tenemos, afanados. Totalmente. Estamos muy conectados con nuestro yo. Demasiado conectados con nuestro yo. Y nuestro yo pues es depresivo. Empieza uno a ser agresivo, a ser hiriente, la gente que está a tu lado. Entonces, si hay alguien que nos está viendo y estás experimentando esos picos de ansiedad, de agresividad, te sientes frustrado, crees que la vida no ha sido buena contigo, crees que Dios te debe algo, te invitamos, practica el ayuno, date la oportunidad de experimentar el gozo que viene cuando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo entran en perfecta comunión con la buena voluntad de Dios. Así es. Los primeros días cuando uno ayuna experimentas más picos de enojo, de estrés, de todo, pero porque es como la lucha, son las patadas de ahogado. Supervivencia, sí, del alma. El alma está dando sus pataditas de ahogado, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, sigo recitando acá. Óleo de gozo. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Fíjate cómo la palabra resalta la condición, un espíritu angustiado. Wow, esto es tremendo. Ahorita lo voy a desarrollar más. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Al final habla de esto. Mira, un árbol tiene esta característica, Jera. Un árbol está plantado, un árbol tiene raíces,
tiene su tronco fuerte, firme, tiene sus ramas, su follaje. Pero lo interesante es que el Salmo 1 habla de que somos árboles plantados junto a corrientes de las aguas, o sea, esas aguas del Espíritu. Entonces, ¿qué quiero yo resaltar ahora? La unción en sí, y esto es interesante porque a mí me preguntaban, recuerdo que estaba dando una plática a un grupo de líderes de una iglesia bautista. No voy a dar marcas para no aludir a nadie. Pero yo me acuerdo que en mis diapositivas había la palabra unción. Y como que eso les generó curiosidad. No les generó rechazo. Y eso me agradó mucho de esos corazones. Yo esperaba, no hallaba yo cómo cambiar el término unción por otra cosa. Porque, y un saludo a todos nuestros hermanos bautistas, les amamos. Tenemos muy buenos amigos pastores bautistas. Y ellos me preguntaban con asombro, curiosidad y con una verdadera razón para conocer más. Ellos me decían, ¿por qué la unción es importante? Y aquí yo respondiendo a esto, sin la unción no hay ruptura de cadenas. Oh, sí. Sin la unción no hay una liberación. Es tan importante la unción. Ojo, no es lo más importante. ¿De acuerdo? Sí. Porque también muchos dicen, yo quiero la unción. Sí, está bien, la unción es poder, la unción es la obra del Espíritu Santo, pero sí es importante para quebrantar toda atadura del alma y toda atadura de espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios viene y hace algo importante. Quebranta, rompe el espíritu angustiado. Sí. ¿Qué herramienta espiritual es la que usamos? ¿Qué hábito espiritual es el que usamos? El ayuno. El ayuno. El ayuno. Es bien importante nunca perder el gozo de estar en Dios, de estar con Dios. Por eso el enemigo, ¿no?, nos siembra desilusión, nos siembra frustración, nos siembra desánimo, nos lleva a fijarnos en nuestras necesidades, en lo que no tenemos, y vemos a un Asaf, por ejemplo, que se desconecta de Dios, que empieza a ver cómo otros prosperan y él no, siendo que él está siguiendo a Dios, buscando a Dios. Y dice Deuteronomio 28:47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Y da una lista de calamidades que vienen por cuanto no servimos, porque podemos estar sirviendo a Dios. Sí. Podemos estar obedeciendo y sirviendo a Dios, pero cuando ya no hay gozo, ya no le damos la gloria, dice Isaías 61, terminando, para gloria suya. Para gloria ya suya. No hay gloria. De acuerdo. Solamente trabajamos ya para nuestra gloria. Sí. Y cuando no nos reconocen, pues viene tristeza, ¿no? Viene el desánimo. Entonces, ¿qué tan importante es buscar ese óleo de gozo, ese manto de gozo? ¿Y qué sucede cuando encontramos el gozo del Señor? Lo que sucede es que vuelves a soñar. Esto es súper importante. Me encantó esa parte del mensaje. Vuelves a soñar. ¿Por qué? Dice Dante Gebel que una persona que deja de soñar en ese momento ya murió. Sí. Y es verdad. Y es algo que, Gera, tú me conoces, soy una persona echada para adelante. Si algo tengo yo es que para yo echarme para atrás, digo, no es por nada, pero es muy difícil. Pero a veces en ese echado para adelante ya comienzas a hacer cosas porque las tienes que hacer, alguien tiene que hacerlo. Es la rutina, pues estoy haciendo esto, es el sueño de Dios. Yo tengo que confesar que entré en una temporada donde yo decía, bueno, es el sueño de Dios y que se cumpla, pero me estaba costando trabajo abrazar para mí ese sueño de Dios. Okay. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo decía, bueno, es el sueño de Dios, lo voy a hacer. Pero ya ese gozo empezaba a menguar, ¿sí? Dice Tesalonicenses, no apaguéis el espíritu. Sí. ¿Sí? Sí. Y habla de estar siempre gozosos. ¿Sí? No apaguéis el espíritu, no apaguéis a la hora del espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Primero déjame hablar, Gera, de qué es el espíritu angustiado. Okay. El espíritu angustiado es aquel que hace por hacer. Genial. Sí, o sea, no estoy hablando
de que no tiene propósito. Sí tiene propósito. Sí. Pero ¿qué sucedió? En el caminar se angustió. Entonces hace por hacer. Ya no hay la chispa. Yo le llamo eso la chispa. Ya no hay esa, no sé si me van siguiendo los que me escuchan y me ven. Ya no hay ese toquecito. Yo podría decir que el gozo es como la salsa para nosotros los mexicanos. Mira, para los que son de otros países, no puedes comer un taco si no le echas salsa. Por favor, no cometas. Si vienes de otro país y vienes a México y tú dices, yo voy a probar tacos, no cometas ese pecado, ese sacrilegio de comerte un taco sin salsa. Tiene que ser con salsa, Jera. Y tú lo sabes perfectamente. Para nosotros los mexicanos, la salsa es sí o sí. Y que pique. Y que pique, exacto. Es como nosotros, para los que estamos en México, somos mexicanos. Y hablaba yo precisamente con un pastor que viene de Dominicana. Y él me decía, dice, es que ustedes los mexicanos, para todo es la tortilla. Le digo, no, sí, es que sí. Y mira, yo no me daba cuenta y él decía, ustedes necesitan tener la tortilla, ya casi es como religión para ustedes la tortilla. Aunque coman una tortilla o dos, pero la necesitan tener ahí en la mesa. Y yo le dije, oye, es cierto, y es cierto, Jera. Sí, o sea, no comemos, aunque nos pongan el plato, no comemos si no ponemos la tortilla en medio. Y eso me dio... Bueno, el gozo es eso para nuestra vida. Necesito esa chispa, necesito ese extra, ese picantito, ese sabor, eso que le da a nuestra vida. Entonces, el espíritu angustiado te absorbe, te chupa la energía, te drena tu energía interna, de tal manera que haces por hacer, actúas por actuar. Y no estoy hablando que hagas cosas malas, pero simplemente ya estás funcionando en automático. No te adueñas. ¿Sabe dónde veo esto? En Números 13, Dios le pide a Moisés que reúna a 12 príncipes, los envía, están 40 días en la tierra prometida, regresan con buenos frutos, dan testimonio que la tierra es fértil, que es buena para vivir, pero entra angustia en ellos cuando fijan sus ojos en el tamaño de sus enemigos, ¿no? Y se ven a sí mismos, se perciben a sí mismos como langostas, como grillos. Y entra en ellos esta angustia y dice en el verso 1 del capítulo 14 de Números, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró en aquella noche y dijeron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, les dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en ese desierto, ojalá muriéramos. O sea, entraron, vieron que la tierra era buena, tomaron el fruto, pero el espíritu angustiado impidió que tomaran. Y a diferencia de Josué y Caleb, ¿no? Que con el gozo de saber que Dios estaba con ellos, estaba en ellos. Así es. Porque lo dicen más adelante. O sea, ellos tenían otro espíritu. Así es, dice, por tanto, bueno, dice más adelante, Jehová está con nosotros. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos cuando Josué y Caleb quieren animarlos y en lugar de encontrar ánimo, encuentran pues ahí, les iban a dar pamba, ¿no? Con piedras. Como pamba judía, con piedras. Ellos tenían otro espíritu. ¿Y qué espíritu era? Sin duda era el manto de alegría. Sin duda era el espíritu de Dios. Y la Biblia dice que donde el espíritu de Dios es el Señor, allí hay libertad. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, espíritu angustiado es un velo. Es como ponerte lentes del color que tú quieras, verdes, azules. Todo lo que veas lo vas a ver de acuerdo a esos lentes o a ese velo. Entonces, la unción se desata por medio de la búsqueda en ayuno y oración. Esto es súper clave. La unción desata, el ayuno desata la unción. El ayuno te mete a algo sobrenatural y lo sobrenatural es la unción del Espíritu de Dios. Lo primero que comienza a suceder, se quebranta el espíritu de angustia por medio del gozo. Entonces, Jera, ya dijimos, el espíritu angustiado es eso, todo lo que te absorbe. Muchas personas, yo quiero que piensen, ¿cuántas personas están en automático? A lo mejor están sonriendo, a lo mejor están trabajando, tienes que pagar deudas,
O sea, ya es cuando entras a ese nivel de alguien tiene que trabajar, alguien tiene que pagar las deudas, alguien tiene que hacerse cargo. Cuando ya estás en eso de hacer por hacer, aguas. El espíritu angustiado está tocando la puerta, si no es que ya está ahí. El ayuno nos lleva a quebrantar ese espíritu angustiado por medio del manto de alabanza. Ahora, tú me preguntabas, ¿qué sucede cuando viene el gozo? Lo primero, nos hace soñar. Te hace soñar. Nos hace soñar. Yo quiero animarte, quiero pedirte, por favor, no dejes de soñar. Querido amigo, familia, personas que me están escuchando, que nos están escuchando, Gera, porque este podcast, gracias a Dios, está escuchando a muchas personas, está llegando a muchas personas. No dejes de soñar. No dejes de soñar. Sigue creyendo en el Señor. Sigamos creyendo en Dios. Gera, qué complicado es dejar de creer. Qué complicado es que yo nomás lo pienso y digo, ay, Padre, sácame de ahí. Qué complicado es dejar de soñar. Ya no tienes la expectativa. Ya no, pues ya le pierdes el sentido a muchas cosas. En vano es y empieza uno a desmotivarse. Hay una desmotivación. Sí, te desmotivas, como decías tú. Y la falta de soñar y la falta de gozo, el espíritu angustiado que viene, es muy contagioso. Sí. Decía Carlos Anacondia, es como la varicela o es como el sarampión. Rápido se contagia. O sea, rápido tú puedes contagiar a muchos con el espíritu angustiado. ¿Por qué crees que cuando estaba Gedeón diciéndoles a su ejército, el que tenga miedo, vámonos? Sí. ¿Por qué? Porque el temor, el espíritu angustiado. El espíritu angustiado le abre puertas al temor y el temor le abre puertas a la cobardía. Y el cobarde es muy peligroso. Pues estos 10 espías de la tierra prometida desanimaron a toda una nación. Su mensaje trajo desánimo. Mira nada más. A toda una nación. Así es. Y pues resultó en 40 años dando vueltas. ¿Cuántos de nosotros hemos contagiado con nuestra angustia? Sí. A las personas que nos rodean, Gera. Sí. Meditemos en eso. Fíjate cuántas veces, por ejemplo, un padre angustiado, una mamá angustiada, no te das cuenta, terminas contagiando a tus hijos. Sí. ¿Sí? Yo no se me olvida. Teníamos el buen David, saludos, un vecino, ya no está ahí en la colonia, pero le decíamos el enfermo, porque su mamá de verdad le decía que estaba enfermo. Y yo esto lo vengo a entender ahora que ya maduré. Pero yo decía dentro de mí, hasta nosotros le pusimos el enfermo, porque siempre que le decíamos que fuéramos a jugar, no puedo, estoy enfermo. Y nosotros lo veíamos bien. Pero porque su mamá le decía, es que tú estás enfermo y no puedes salir a jugar. ¿Cómo la angustia la podemos transferir sin darnos cuenta? Sí. Así que la buena noticia es esta, Gera. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, el Espíritu de Dios viene y rompe ese espíritu angustiado, nos quita la angustia, nos quita el luto, nos da un óleo de gozo, nos da un óleo de alegría. Y si alguien entendía de estos procesos, de las circunstancias que te llevan a experimentar quebrantos, dolor, sufrimiento, angustias, era David, ¿no? David vivió persecución, vivió traición. Y dice David en el Salmo 16, verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y ojo con esto, mi carne también reposará confiadamente. Así es. O sea, cuando hay gozo en el corazón, cuando hay gozo en tu espíritu, cuando hay gozo en tu alma, tu cuerpo descansa. Sí. Tu cuerpo descansa. Sí. O sea, el cuerpo resiente el estrés, tu cuerpo resiente el afán, tu cuerpo resiente las preocupaciones, pero cuando aprendemos a descansar en Dios, cuando el gozo del Señor, cuando Cristo está en nosotros, quien es paz, el cuerpo se relaja, el cuerpo se restaura, se repara, ¿no? Totalmente, Gera. Incluso la psicología ha diseñado algo que le llaman la risoterapia. Y eso es genial. Aunque es en un nivel almático, pero es muy bueno, es un nivel alma, pero es muy bueno, muy libertador. Y no sé si tú te acuerdas, el pastor Gerardo García, al cual le mando un gran saludo, amado pastor, saludos. Si es que llegara a escuchar este podcast, espero que sí. No sé si tú recuerdas que él nos enseñó cómo recibir la llenura del Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Sí, que decía, a ver, diga ja, y luego repita ja. Luego otra vez, ja, y luego ja.
Bueno, la risoterapia, yo he tenido he tomado cursos de consejería familiar y he tomado cursos diplomados de esto. Y me acuerdo que la doctora Carmina nos llevó a una persona que nos dio la risoterapia y era algo similar. A ver, hágale ja, y ja, y ja, ja, ja. Entonces, porque el cerebro segrega sustancias de bienestar cuando nosotros tenemos gozo. Ahora, la alegría es una cosa y el gozo es otra cosa. Ya después hablaremos de eso. Pero en resumen, el ayuno produce que se desate la unción. Eso es muy clave. El ayuno produce que la unción fluya y la unción viene y quebranta y rompe el espíritu angustiado. Quiero traer a colación lo que dice el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Ya que decía, no volveremos a soñar. O sea, esa Dios me volvió. Nos estamos transformando con eso. Sí, no. Estamos sintiendo la unción. ¡Wow! ¡Malco! Así que, fíjate, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, lo primero es esto. Dios te tiene que sacar de tu cautividad. Sí. ¿Cuántas veces somos cautivos del espíritu angustiado? Sí. ¿Cuántas veces hemos estado cautivos? Yo tengo que reconocer. En muchas ocasiones. Muy sutil. No, es sutil. Claro que es sutil. Y este espíritu angustiado, lo primero que hace es te roba la capacidad de soñar. ¿Te acuerdas que Manuel Carranco nos decía esto? Sí. Que cuando hablaba de los talentos y al que escondió ese talento. Sí. Que en el original dice, aún lo poco que tiene le será quitado, pero que en el original se lee, aún las ganas de tener le serán quitadas. Las ganas de tener. O sea, pierde uno motivación, anhelo, expectativas. Exacto. Yo escuchaba, una persona me decía, pastor, yo para este año no le pedí mucho a Dios. Y yo de entrada así como que ¿por qué no le pediste mucho? Deberías de pedirle mucho a Dios. Sí. El único que te puede dar todo y no te atreves a pedirle mucho. Sí. Bueno, dice, yo solo le pedí no mucho porque me voy a perder. Incluso muchos sacan un proverbio, ahorita no recuerdo qué proverbio es, donde habla de eso, que Dios no me des mucho porque me voy a perder, no me des poco porque voy a lamentarme, dame lo suficiente para vivir. Y muchos agarran de banderita y de estandarte ese proverbio para, lo tengo que decir así, para la mediocridad. Qué delgada es la línea entre la humildad y la mediocridad. La mediocridad, totalmente, es una falsa humildad. Sí. Entonces, yo le decía a esta muchacha, le digo, te voy a pedir un favor, no vuelvas a pedirle a Dios poco, porque a Dios no se le pide poco. No. A Dios se le pide mucho. Claro, a Dios se le pide mucho, pedid y se os dará. No, y cuando lee uno dice, Dios, poca cosa es para mí hacer eso. Claro. Y Él da más. Entonces, sí, entonces el espíritu angustiado hasta en eso se mete. La participación de Dios. Yo por eso estoy choqueado, me irrita, me genera alergia los pensamientos y las maneras de querer llevar gobiernos así. Sí. Y lo digo con toda apertura. Es complicado. Así austeridad. Esos términos que esto acá, entendiendo que hay que administrar, claro que sí. Pero escucha, abundancia viene del corazón de Dios. Y abundancia, totalmente. Hablando de las disciplinas, la oración, el ayuno y dar con generosidad. Totalmente. Entonces, el espíritu angustiado te mantiene preso. Por eso dice este salmo, el Salmo 126. Sí. 126, ya no traigo mis lentes, no sé si es 6 o 5. Pero bueno, dice, cuando nos quite la cautividad. Entonces, ¿qué sucede cuando somos libres del espíritu angustiado? Lo primero, seremos como los que sueñan. Platicaba con un amigo en estos días y dice, ya no tengo miedo de imaginarme en un futuro con Dios. Claro. O sea, me puedo visualizar mi futuro en Dios. Puedo ver ese proyecto, puedo verme a mí mismo en ese negocio, puedo verme a mí mismo en esa familia, en ese matrimonio, criando esos hijos. O sea, y no me da miedo porque tengo certeza, tengo seguridad. Él está ahí, o sea, está en mi futuro, como ha estado en mi presente. Pero
La angustia que experimentaba por la ausencia de Dios en su vida. Así es. No le permitía ver. Totalmente, Gera. Mira qué importante es esto, ser libres del espíritu de angustia. Sí. Y fue parte de lo que orábamos ayer, que yo percibí que Dios quebrantó muchas ataduras. Y yo te animo, si tú crees que estás pasando algo similar, ahí donde tú estás, si estás haciendo ejercicio, si estás haciendo ejercicio, ahí comienza a decirle al Espíritu de Dios, y yo declaro el Espíritu Santo ahora mismo cayendo sobre tu vida, y el Espíritu Santo haciéndote libre del espíritu de este espíritu de angustia. Si vas manejando, ahora mismo estás experimentando la unción del Espíritu Santo con el espíritu, quebrantando el espíritu de angustia. ¿Sabes qué me pasó, Gera? Hago un paréntesis. Estaba viendo una prédica, precisamente de Manuel Carranco, y honestamente yo no la vi. La puse, estaba yo escribiendo unas cosas en la compu, estaba en mi casa. Ya en la noche ya estábamos ahí. Mi esposa estaba haciendo unas cosas y me puse un poquito ahí a trabajar en la computadora, y me puse la prédica de este varón, y fue sorprendente en el momento que él empieza a hablar en lenguas. Pero mira, Gera, cambió el ambiente en mi cuarto. O sea, sentí la unción. Entonces, yo estoy seguro que también ahora mismo muchas personas pueden estar sintiendo esta unción, para que ese espíritu quebrantado de una vez por todas, ya, ese espíritu de angustia ya se vaya. Entonces, seremos como los que sueñan. Vamos a soñar. Gera, no dejemos de soñar. No dejemos de soñar. No dejemos de soñar. No hay problema. Si nuestros sueños no glorifican a Dios, Él se encargará de hacérnoslo saber. Él nos va a corregir, Él nos va a poner otros sueños. Él es un Dios bueno, y sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Pero no por eso dejemos de soñar. No. Y soñemos nosotros. O sea, nosotros seamos los que soñemos y alineemos nuestros sueños al propósito y corazón de Dios para nuestra vida. Pero te voy a dar un filtro, les voy a dar un filtro. Creo que ya te lo he dicho a ti, Gera. ¿Cómo saber que ese sueño va a glorificar a Dios? Si el sueño, número uno, si ese sueño me hace temblar, es grande. Si ese sueño me da nervios entrarle, vale la pena. Vale la pena. Si ese sueño forzosamente lo tengo que cumplir en comunidad, o sea, con la ayuda de otros, vale la pena. Sí. Y lo más importante, si ese sueño no tengo la capacidad, no tengo los recursos y no tengo las herramientas necesarias, buenísimo, porque entonces ahí Dios va a glorificarse. Si lo puedo hacer yo solo, no es de Dios. Es un sueñito, es un sueñito. Si lo puedes hacer tú solo, es una metita, sí. Es un sueñito, es algo chido, vamos a decirlo así. Es algo que, pues a lo mejor tu esposa, tus hijos, tu novia, tus amigos te van a aplaudir, van a decir, wow, mira qué bien que lo hiciste, pero hasta ahí, o sea, no va a trascender. Sí. Pero si es un sueño demasiado grande, y lo más importante es, si yo ya reconozco que no puedo, es un sueño de Dios. Sí. Y tengo que pedirle a Dios que Él intervenga. De ahí viene la palabra provisión. Después dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Esto es importante. Cuando soñamos, y esto lo dice John Maxwell, lo dicen muchas personas de liderazgo, la clave está en aprender a celebrar las pequeñas victorias. La clave está en aprender a alabar, a darle gloria y honra a Dios, aún en las pequeñas victorias. Yo quiero animarles a que en esta temporada, mira, ya estamos entrando a nuestra 4ª semana de ayuno, Gera. Ya hasta nos estamos entristeciendo porque se va a acabar. Se va a acabar, sí. Otros están frotándose las manos para su ribeye que se van a comer. Otros ya están armando la carnita asada. Mis hijos ya están estamos haciendo planes donde vamos a ir a romper el ayuno. Ahí les encargo el estómago suelto, con cuidado, por favor. Sí. Con calma. Mis hijos ya tienen, Mateo ya tiene numeradas las sabritas que se va a comer. Y bueno, entonces, qué importante es celebrar.
Seremos como los que sueñan, nuestra boca sería de risa, nuestra lengua alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Sabes? La gente dará testimonio. Es evidente cuando alguien tiene el gozo. Y es un gozo que no viene de tus victorias, que no viene de tus logros, de tus triunfos. No. Es un gozo que viene de saber que en esta situación que no podías y que te esforzaste y que no fue posible ni con tu fuerza de voluntad, ni con tu determinación, ni con tu perseverancia, ni tu coraje. Son verdaderas victorias, son conquistas en Dios, son triunfos en Dios. Sí. Totalmente. Mira, ¿cómo me doy cuenta que esas son conquistas en Dios? Lo que dice el Salmo. Entonces la gente dirá, grandes cosas ha hecho Jehová. En él. O sea, no dice, ay, qué bonito se esforzó y le echó ganas y ay, triunfó. Trabajó con todo para tener eso. Aunque sí tenemos que trabajar con todo para obtener. No exime pues nuestra responsabilidad, eso es de cajón. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Sí, pues, y el que no trabaje, que no coma. Así de fácil. Hay que trabajar, pero una cosa es esforzarnos y echarle ganas y otra cosa es rendirnos y dejar que Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Te acuerdas que le dijo Dios a Josafat? Ustedes no van a hacer nada realmente. Ustedes nomás quédense quietos y miren que yo voy a pelear por ustedes porque esta guerra no es mía. Pero ahorita hablaremos de Josafat. Sí. Para cerrar esto, ¿cómo me doy cuenta que esas pequeñas victorias, porque algunas son pequeñas, pero yo quiero decirte, Jera, nunca menosprecies el avance que Dios hace contigo. Dice, hay un versículo en la Biblia, dice que nadie menosprecie tus pequeños inicios o tus pequeñeces. ¿Por qué? Todo lo que Dios hace, lo hace de lo pequeño a lo grande. Sí, en una de nuestras mentorías, de mi mentoría contigo, aprendí este principio. Tal vez no estás donde quisieras estar. Sí. Pero seguro que no estás donde estabas. De acuerdo. O sea, sí hay un progreso. O sea, totalmente. Y es medible, pues. Sí. Y a veces uno se desanima porque no está donde uno quisiera estar. Pero en retrospectiva y cuando está uno siendo monitoreado en un proceso, te das cuenta que realmente sí hay un avance y en eso descansas y hay gozo. Y eso te alienta. Y celebras. Exacto, eso es lo que yo... Sí, perfecto, Jera. Y acabas de resaltar algo que yo le digo a todos los que mentoreo. Le digo, chécate la versión tuya de hace un año. Sí. Entonces, sí avanzamos. Sí avanzamos. Ay, es que yo sentí que avancé 3 pasos. Avanzaste, papá. Sí. Avanzaste y celébralo. Sí. Celébralo. Ay, es que, por ejemplo, si alguien, su meta en este año es adelgazar o vivir o comer mejor, de repente, no, es que pues no estoy comiendo las verduras que yo quisiera comer. Pero estás comiendo verduras. Hace un año no estabas comiendo verduras. Celébralo. Dale gracias a Dios por eso. Entonces, es importante cuando la gente dice, Dios está con él. Y esto es claro. O sea, a mí me da mucho gusto cuando la gente me dice, mira, Gama, no cabe duda que Dios está contigo. Y yo ay, descanso. Porque imagínate que me dijeran que Dios no está, o sea, que me digan, no cabe duda que te estás esforzando y estás obteniendo tus objetivos y tus metas. Pero que no digan que Dios está conmigo, eso sí me daría mucho así de... Eso sí me pondría mal. Pero ya si me dicen Dios está contigo y luego me dicen, por eso Dios está haciendo la obra, yo descanso. Sí. Porque es Él, no soy yo. Sí. Aunque yo tengo que hacer mi parte y en la soberanía Dios hace lo que tiene que hacer. Y a la medida que Él lo tiene que hacer, en el proceso que Él nos quiera meter y en el tiempo que Él nos quiera meter. Entonces, y para culminar dice, y estaremos alegres. La alegría es un estado emocional, pero el gozo es un estado espiritual. Así es. Y las dos no están peleadas. No, y cuando el alma se tiene alegría y en el espíritu hay gozo, o sea, por favor, la mezcla perfecta. ¿Te imaginas? Se vuelve uno implacable. No, hombre, hermano, no. O sea, y así podamos estar pasando por situaciones complicadas. Y en 40 años en el desierto, haciendo este apunte otra vez a Caleb, no perdió su gozo, ¿no? Ni la alegría, porque él dijo, dame ese monte. Y ya estaba viejón, ¿eh? Ya estaba maduro, sí, ya. Y lo voy a tomar. O sea, no perdió su gozo, no perdió. No, Caleb. Hay una promesa que yo creo que sería genial poder tener ahí pegada en tu refrigerador o donde te lavas los dientes, en tu espejo. Dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán nación con alegría, en estado de desear paz,
en cuestión emocional, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, una condición espiritual, y tendrán gozo y alegría, haciendo otra vez esta relación, y huirán la tristeza y el gemido. Así es. O sea, cuando hay gozo, cuando hay alegría, estamos vacunados contra la tristeza y la angustia. Y la angustia, totalmente. Acabas de darle al clavo con ese versículo, exactamente. Ayer yo estaba, lo estaba meditando de ayer ese versículo precisamente, que por cierto dije, voy a tener que sacar aquí una enseñanza, está muy interesante. Entonces, regresaremos. Mira, te quiero decir esto, Gera, y yo creo que ya tú lo has vivido, lo has experimentado. Nada de esta vida que nos genera dolor, tristeza, angustia y que nos genera prueba, nada es eterno. ¿Qué quiere decir? Todo es temporal. El detalle es que Satanás buscará que la temporada terrible que estamos viviendo se alargue lo más que se pueda. Y hay situaciones donde el diablo nos mete, que yo le puedo decir que esas son un 15%, y hay un 85% de situaciones donde nosotros nos metemos. Y ahí pues el espíritu se nos angustia. Pero todo es temporal. Llega el momento donde el gozo del Señor viene y nos llena. Y esto es muy importante. Gera, ¿te parece? Hablemos de Josafat y hablemos de este asunto, de cómo Josafat experimentó el gozo. Estando tranquilo, estando... Esto está genial. Favorecido por Dios, prosperaba su reino y se levantan enemigos, viene un ejército contra él y hay gran temor, ¿no? Así es. O sea, ¿un hombre de Dios puede tener temor? Le pregunto directamente a usted. Sí, todo el tiempo el temor viene y me habla. Yo decido si lo escucho o no, pero el temor viene y se aparece. Hay dos tipos de temor. Está el temor natural, que es el temor a que no me atropellen, a que no me caiga. Eso es un temor de supervivencia instalado de manera... Es el instinto, pues, que Dios genera. Por ejemplo, si empieza a temblar o empieza un terremoto, mi instinto, mi temor, o sea, yo salgo corriendo, o sea... Sería muy complicado que alguien se quede muy tranquilo en medio de esto, en un incendio, en una situación complicada. El otro temor es un temor que paraliza, es una fobia, son temores que te paralizan, que normalmente se gestan en nuestra mente. Y son fundamentados, Gera. Hay temores infundamentados y hay temores fundamentados. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cuánta gente no se llenó de temor? Sí. Y tenían razón. Sí. Tenían razón. Había motivos. Había motivos. La pregunta es, claro que he tenido temor. Y a lo mejor tú me dices, pero bueno, yo siempre te veo contento. Bueno, es porque he aprendido que ese temor lo tengo que llevar a los pies de Cristo, lo tengo que llevar a la cruz para su muerte. Y he aprendido que el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero claro que el temor, Gera, tenemos derecho a tener temor, pero no tenemos permiso a quedarnos en el temor. Sí, lo que hace Josafat después de esta amenaza, de esta declaración de guerra, es con temor y todo, proclama ayuno al pueblo y consulta a Jehová. Claro. Y busca a Dios. El temor, ¿cómo soy libre del temor? Ayuno y oración. No hay más. Sí. Ayuno y oración me liberan del temor. ¿Por qué? Porque no es bueno estar con temor. El temor se asoma, el temor viene, sí. El temor llega, es una emoción, sí, también. Es un sentimiento, sí, pero es un estado también. Y es ahí donde yo tengo que aprender a salirme de ese estado. ¿Y cómo salgo? Ayuno y oración, que fue lo que hizo Josafat. Dijo, bueno, tengo miedo, pero voy a orar, voy a ayunar y que Dios haga la obra y que Dios nos hable, ¿no? Sí. Y la instrucción de Dios para librarse de sus angustias, que era este ejército contra él, obvio que lo angustió, y yo como rey responsable de una nación, de un pueblo, se angustió. La instrucción de parte de Dios fue, celebra. Sí. Celebra que estoy contigo, celebra que te voy a dar la victoria, celebra que vas a vencer a tus enemigos. Y la instrucción fue esta: pon a los músicos, mándalos delante del ejército. Y mientras cantaban y adoraban y alababan a Dios, Dios les dio la Dios confundió victoria. a los enemigos.
la alabanza es tan poderosa que muchos, yo creo que valdría la pena tener un episodio del poder de la alabanza, Gerard, porque es de verdad, la alabanza tiene un poder para hacer retroceder al enemigo. Sí. La alabanza hace retroceder al enemigo. ¿Qué es la alabanza? Alabanza es proclamar los atributos de Dios. Eso es alabanza. Sí. Dios es grande, Dios es poderoso, es omnisciente, es sabio, es recto, es justo. Confunde a tu enemigo verte celebrando. No, o sea, es claro que sí. Cantando y adorando en medio de tu peor temporada. Por ejemplo, la alabanza que ellos cantaban era glorificada a Jehová, pero ¿por qué le glorificaban? Porque su misericordia es para siempre. Entonces, ellos alabaron a Dios por un atributo que Dios tenía. Dios es misericordioso. Iba a cuidar de ellos. Entonces, el diablo se confunde. Pues es decir, a ver, espérame, tú estás diciéndome que Dios es misericordioso, o sea, que Dios te va a cuidar, ¿no ves que soy más poderoso que tú? Sí. Por eso, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, la alabanza sí hace retroceder al enemigo, sin duda. Sí. Y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá. O sea, empezaron a cantar las misericordias. Recuerdo en una autobiografía de Manos de Piedra Durán, este boxeador panameño, que su entrenador en su esquina siempre lo peinaba. Sí. Se iban a la esquina, llegaban al banquillo, lo refrescaban y sacaba su cepillo y le volvía a peinar, lo peinaba. Y él le pregunta, ¿por qué me peinas? Dijo, es que tú no sabes el impacto que vas a tener en tu contrincante cuando te vea salir de esta esquina fresco, peinado, guapo. O sea, no te ha hecho nada, o sea, en su cabeza va a decir, yo estoy cansado y este cuate se ve fresco como una lechuga. De acuerdo. Entonces, y el enemigo así nos ve en nuestra peor temporada, donde él ha bailado un jarabe tapatío sobre nosotros y te ve levantar tus manos, cantas de la misericordia de Jehová y aún puedes ser abatido por el pecado, aún como el Salmo 51. David se equivocó, David cometió pecado, sufrió por las consecuencias. Él estaba ahí abatido y quebrantado en ayuno, que no comió ni bebió nada por un par de días. Y de ahí surge este hermoso Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Hazme oír gozo y se recrearán mis huesos, ¿no? Entonces, qué importante es, a pesar de estar abatido por el pecado, cuando tú te levantas y clamas a la misericordia de Dios, proclamas la misericordia de Dios, porque Él se complace en hacer misericordia, Él se complace en perdonar. O sea, olvídate, el enemigo se va frustrado a llorar a una esquina porque no pudo contra ti. Una de las frases favoritas que yo uso, y la uso mucho cuando subo a predicar, siempre le digo a la gente que voltee y diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y esto es algo que en mi casa es la frase, o sea, Dios es bueno. O sea, pasan situaciones y yo le digo a mi esposa, Dios es bueno. Así es. Acabamos de tener la pérdida de nuestro querido amigo Ventura. Él ya está en la presencia de Dios, él está gozándose. Y me acuerdo que a mí me dieron la noticia, iba manejando yo cuando me dan la noticia. Y llego a casa, pues, yo iba en el carro, Betty venía atrás de mí, yo no me daba cuenta, venía atrás de mí, llego a la casa. Y me dice ella, ¿qué pasa? Te veo un poco descompuesto. No, pues le digo, esta noticia. Y oramos y ¿sabes qué terminamos diciendo, Gerard? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y ahí tú rompes el ímpetu, craqueas el ímpetu del enemigo. O sea, y le das un mensaje a tu alma. A pesar de... Sí. Yo sigo creyendo y sigo confesando. Sí. Dios es bueno. Dios es bueno. Ellos confesaron las misericordias de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana hay un motivo para celebrar. Por cierto, ¿ya estrenaste tu misericordia de hoy? Y si no la has estrenado, estrénala, por favor. Sí. Entonces, ellos así, también me recuerdo de Pablo cuando estaba encarcelado. ¿Te acuerdas? ¿Qué comenzaron a hacer ellos? Cantar, a entonar salmos.
Y eso es tremendo. Estaban cautivos. Estaban cautivos. Y fueron rotas sus cadenas. También fueron liberados de la cautividad con la alabanza. Por medio de la alabanza. Es lo que, o sea, por eso creo que sí vamos a tener que hacer un episodio bonus acerca del poder de la alabanza. La alabanza también te llena del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros salmos e himnos espirituales. O sea, el cantar prepara tu espíritu. El celebrar, el alabar prepara tu espíritu para que la llenura venga. Y esto es interesante. Ahora, digo, es que es un tema que por años yo he hablado acerca de la alabanza. Fui como 15 años de líder de alabanza en la iglesia, así que pues, es un tema que me encanta, que me encanta, que me apasiona. Pero alabanza no solamente es cantar, alabanza es hablar, alabanza se tiene que hacer un estilo de vida. Esa es la clave. Y cuando se hace un estilo de vida, entonces hay victoria. Pero el ayuno, porque estamos hablando del ayuno, el ayuno me ubica, me pone en el lugar correcto para que ese gozo venga, y el gozo me hace cantar. Y yo canto y el Señor manifiesta su poder. Así es. Bueno, Jera, creo que ya estamos llegando a la conclusión, ¿verdad? Sí. Digo, podemos hablar de más cosas y el cassette y ahorita la ardillita está con todo ahorita, pero ¿qué te parece, Jera, si dejamos esta reflexión acá? Hay poder en la alabanza. Me gustó el enfoque que le diste del luto. Cuando entramos en luto, porque la presencia de Dios es quitada, perdemos a Cristo. Por usar el término, perdemos la presencia de Cristo, perdemos nuestra comunión con Cristo, justo como los caminantes de Maús. Justo como, y dice, ¿qué pláticas son estas? De verdad uno se vuelve hiriente en sus palabras, empiezas a hablar de la gente, empiezas a hablar desde tu frustración, desde tu condición. Y cuando ellos dan testimonio de que había fuego en su corazón ardiendo, cuando Jesús les enseñaba lo que decían los profetas, y ellos vuelven con sus hermanos, y ¿qué se encuentran? Una fiesta, porque ya las mujeres habían dado testimonio, Pedro y Juan ya habían visto que la tumba estaba vacía. Y en ese momento de algarabía y de celebración y de gozo, aparece Jesús, se aparece a sus discípulos y dice que postrados le adoraron. O sea, hay gozo, hay alabanza, hay adoración. Totalmente. Ese es el enfoque. Y el ayuno hace que la unción fluya. Que es lo que estoy haciendo un pequeño resumen. El ayuno hace que la unción fluya. Y esa unción es la de Isaías 61. Sí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Viene con gozo y alegría y rompe eso, la atadura del espíritu angustiado. Yo creo que es una palabra que últimamente ha estado retumbando en mi corazón, en mi espíritu. Una unción de rompimiento. Paz, y yo creo que difícilmente vamos a experimentar rompimiento si solamente adoramos a Dios y alabamos a Dios sin el ayuno. De acuerdo. O sea, porque podemos intentarlo, podemos hacerlo, pero tu alma y tu espíritu y tu cuerpo no se armonizan. Mira, sí hay ciertas cosas, pero no hay plenitud. Sí. De acuerdo. O sea, hablo del rompimiento, de la liberación que hay. Tienes que meterle ayuno. Sí o sí. O sea, no es negociable. No es negociable. Mira, es algo que no solamente queremos que se quede en una temporada. Así es. No solamente queremos que se quede como un hábito de inicio de año, que cabe resaltar, y mi esposa me hacía esta observación, y ella es un poquito más dada a las redes sociales. Yo, la verdad, muy poco, muy básico. Y ella me decía, dice, ¿sabes qué me gusta, Gama? Le digo, ¿qué pasó? Dice, me gusta que muchas iglesias en la región están adoptando el iniciar el año con ayuno y oración. Y eso me dice ella, dice, está bien, eso está bueno. Doy un testimonio. Precisamente el domingo en la mañana me invitaron a compartir en una iglesia donde estaban celebrando su cierre de primicias. Cierre de primicias, también hubo ayuno, hubo oración.
Y da testimonio una hermanita que ella, los primeros días, ella dijo, yo, Señor, te ofrezco este ayuno y quiero hacerlo con... Pero dice, no podía, la verdad se me hizo bien difícil. Rompí un par de veces el ayuno y le dije, Señor, ¿no hay otra cosa con la que yo pueda ayunar? Dice, y me dijo, pues apaga la tele, todo el día estaba la tele prendida. Y llegó un momento en el que yo quise mejor ayunar de comida. En vez de tele. Mira, nada más. Y dice, pero pues da testimonio que fueron 21 días increíbles. Wow. En la presencia. Y esto es algo que no está mal iniciar el año así. Al contrario, Jera, está súper bien. Sí. Pero el objetivo es que sigamos con este hábito del ayuno. Entonces, el ayuno hace que la unción fluya, el ayuno hace que el gozo del Señor venga a nuestras vidas y entonces se rompe, se quiebra el espíritu angustiado. Y cuando se rompe el espíritu angustiado, comenzamos a soñar, comenzamos a estar alegres. Hay claridad. Hay gozo. Y entonces estaremos alegres. Entonces la gente dirá, grandes cosas ha hecho Dios con ellos, está haciendo Dios con ellos. Y el ayuno hace que cuando tú y yo adoremos, el enemigo retroceda. Cuando cantamos, cuando alabamos, el enemigo retrocede. Y hay poder en el ayuno colectivo y hay poder en la alabanza colectiva. Y veremos ese gran poder fluir en nuestras vidas. Jera, creo que ha sido algo bueno el día de hoy. Genial. Nada más, si se puede... Al final, pues una invitación para el cierre de primicias. Este viernes se va a poner buenísimo. Viernes, en la mañana a las 7 de la mañana y por la tarde también a las 7 de la tarde. Si tú estás aquí cerca de Sigua y si no, y quieres venir y te quieres atrever a recibir lo que Dios tiene para ti, serás bienvenido. Sí. A mí me encanta. Yo tengo gran expectativa de este cierre. No. Es que mira, Jera, el año pasado fue wow. Bueno, fue buenísimo. Yo creo este año buen aumento, ¿no? Sí. Mira, yo lo estaba meditando ayer. Si ya los domingos y jueves la cosa se está poniendo tremendo en las reuniones. Este domingo en la mañana también se puso bueno. Ayer se puso bueno en la tarde. O sea, el ambiente está tiernito, ¿no? Sí, como dices. O sea, está nomás de que digamos Espíritu Santo ven y ¡boom! Fluye todo. Sí. Y eso es lo maravilloso del ayuno también, que estamos sensibles. Entonces, no te lo pierdas. Estamos en nuestra última semana, Jera, de ayuno para nosotros. Tal vez estés escuchando este audio ya después. Puedes ayunar un día, 2 días, 3 días y Dios te va a sorprender, te lo prometo. Pues nos vemos la siguiente, Jera. Vamos. La siguiente concluimos ya con esta serie de acerca del ayuno. Y la serie que viene, y yo me la estoy saboreando, la que viene, porque vamos a romper muchos paradigmas. Le vamos a tumbar el rollo religioso a otros. Sí. Y le vamos a mostrar a muchos que creen que viven en santidad. Va a haber polémica. Va a haber, sí, va a estar. Sí. Pero bueno, va a haber polémica inevitable, pero sobre todo creo que va a haber mucha... Va a haber crecimiento. Exacto, va a haber mucha liberación en nuestros corazones. Si has llegado hasta acá, te quiero pedir de favor, ayúdanos a compartir este podcast. Si tú reconoces que esto que acabas de escuchar es de bendición para otro, puedes sumarte compartiendo a algún familiar, algún amigo, y donde quiera que te encuentres, manejando, haciendo ejercicio, cocinando, durmiendo, que por cierto mis hijos se ponen el podcast para dormir, así que saludos a mis hijos. Donde quiera que te encuentres, que la gracia de Dios esté contigo, y recuerda que no somos perfectos, pero buscamos la perfección por medio de Jesús. Así que nos vemos la siguiente, Jera. Gracias. Gracias, Paz, por la invitación. Nos vemos la siguiente. Adiós.